Ya, vamos a empezar con lo que es la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? Hortensia. Es una enfermedad causada por la Mycobacterium tuberculosis y esto se va a manifestar lo que es en una infección a la cual se va a llevar la tuberculosis. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, no sé. Talía, ¿tú qué puedes agregar? John, ¿qué pueden agregar al concepto de tuberculosis? Se podría decir que si bien hablamos de una tuberculosis, se van a dividir en dos tipos fisiológicamente, una primaria y una secundaria, que suele afectar más que todo a personas inmunodeprimidas. Ya, muy bien. Entonces vamos a decir que es una enfermedad de tipo crónico. Es transmisible o causada por el Mycobacterium tuberculosis. Y la respuesta que hace en el huésped es una inflamación crónica granulomatosa y es típica e histopatológicamente muy identificable. Por lo tanto, ustedes tienen que saber cómo se ve histopatológicamente, ya que es muy importante. Principalmente es una enfermedad de tipo respiratorio, porque, porque afecta al pulmón. Sin embargo, también puede haber una tuberculosis secundaria, que puede manifestarse en cualquier órgano de nuestro organismo. En varones, especialmente, la parte más frecuente donde se aloja es en testículo. Y en las mujeres, la parte más frecuente es la tuberculosis ovárica. Pero nosotros ahora nos interesa cuál es su morfología específica en cualquiera de estos órganos. Como hemos dicho siempre en la solicitud de examen de anatomía patológica, tiene que ser muy específica con todos los parámetros que se ven en la diapositiva. El nombre del paciente, el sexo, la edad y datos de la unidad hospitalaria donde está. Y aquí es importante que se tome en cuenta el espécimen, de dónde ha sido enviada la biopsia, el diagnóstico presuntivo que tiene el médico solicitante, es decir, la sospecha clínica, los datos clínicos complementarios y anteriores muestras que hayan sido enviadas a histopatología. Aquí tenemos la imagen típica de la tuberculosis. Fíjense, este es un granuloma tuberculoso. Es de una manera redondeada. Y aquí tenemos la representación esquemática del mismo. ¿Por qué está compuesto un granuloma? Primero vamos a tener una capa externa de linfocitos. Fíjense, acá tenemos una hilera de linfocitos, que también se manifiesta en el esquema. Tenemos células gigantes de tipo Langhans. ¿Qué son las células gigantes tipo Langhans? Son unión de varios macrófagos que intentan fagocitar a las bacterias. Fíjense, aquí los tenemos. Tenemos varios de distinta morfología. Un citoplasma amplio y núcleos. Puede tener de 20 a 30 núcleos cada una de estas células gigantes. Después tenemos las células epitelioides. Las células epitelioides son alargadas, ausadas con un núcleo de la misma manera que es excéntrico, con citoplasma rosado, con relación núcleo-citoplasma 1+1, y otro componente es la necrosis. En este granuloma no podemos observar necrosis de tipo gaseosa. Ahora tenemos dos tipos de granulomas. Granulomas tuberculosos propiamente dicho
que su componente específico es la necrosis de tipo gaseosa y granulomas tuberculoides, donde tenemos linfocitos, células gigantes de Langhans y células epitelioides, pero no tenemos necrosis de tipo gaseoso. A una imagen de mayor aumento podemos ver las células epitelioides. Fíjense, son alargadas, ausadas, con núcleos centrales excéntricos, de la misma forma, ausados. Aquí tenemos una imagen más representativa de lo que es una célula gigante de tipo Langhans. Típica. Fíjense, es una célula bastante grande a comparación de los linfocitos o de las células epitelioides, con bastantes núcleos en forma de herradura. Esta es la forma típica de una célula gigante de tipo Langhans. Después tenemos la presencia de linfocitos. Los linfocitos se caracterizan histológicamente porque se los ve como puntos intensamente basófilos o azules, como ven acá. Esta es la corona de linfocitos. Por lo general tienen escaso citoplasma, pero un núcleo muy hiperpigmentado y basófilo. Esos son los linfocitos. Otra vez, células epitelioides alargadas y aquí tenemos una célula gigante multinucleada. Entonces, estos son los componentes de un granuloma tuberculoso. Ahora vamos a analizar casos clínicos de granulomas tuberculosos. Microscópicamente aquí tenemos un ganglio linfático paraesternal. Lo que señala el corchete es una parte muy rosada o eosinófila, si se fijan. Esta es la necrosis de tipo gaseoso. Y acá, fíjense, en la periferia se observan estructuras redondeadas. Varias estructuras redondeadas. E incluso acá podemos ver una célula gigante en un aumento de 4X. Tinción hematoxilina eosina. Aquí tenemos la histopatología de un ganglio linfático normal. ¿Cómo se observa? Con su zona del manto, sus folículos linfoides con su centro germinal y su zona del manto, la zona interfolicular, la médula del ovario donde están los vasos sanguíneos, una cápsula. Esta es la histopatología normal de un ganglio linfático. Pero aquí el ganglio linfático está totalmente alterado. Tenemos abundante necrosis de tipo gaseoso y abundantes granulomas. ¿Qué identificamos en los granulomas? Los mismos componentes. Células gigantes multinucleadas, rodeadas por células epitelioides de formación concéntrica y numerosos linfocitos. Ahí vemos todos los componentes. Entonces, la conclusión en este caso fue una linfadenitis crónica granulomatosa tuberculosa. Este es el caso de un testículo, en el cual tenemos la misma formación, pero con un granuloma de tipo tuberculoso, donde al centro tenemos necrosis de tipo gaseosa, células gigantes multinucleadas, células epitelioides de disposición concéntrica y una corona de linfocitos. Lo mismo acá. Y si se pueden apreciar, de fondo tenemos el parénquima testicular dispuesto de una forma casi normal. Entonces, esta es la tuberculosis en su presentación patológica. Les muestro varios órganos para que se ubiquen que en todos los órganos se ve de una manera muy similar. La histopatología de la tuberculosis es muy
similar en todos los órganos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de la histopatología de la tuberculosis? Doctora, una pregunta ¿Sí? acerca de lo que nos ha mostrado esos dos casos de la tuberculosis y la linfadenitis crónica. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Porque creo que es lo mismo, necrosis gaseosa tienen y granulomas igual. Ya. El nombre largo e histopatológico siempre va a ser inflamación crónica granulomatosa tuberculosa. Y la persona, el clínico, es decir, digamos, tú quieres ser cirujano y mandas una biopsia pulmonar al patólogo. El patólogo te va a reportar el informe como pleuritis crónica granulomatosa tuberculosa. Entonces, ¿tú cómo lo traduces? Como tuberculosis. Entonces, la forma de reporte histopatológico siempre viene como inflamación crónica granulomatosa tuberculosa. ¿Me entiendes? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ahora vamos a ver patología pleural. Ya. Aquí vamos a ver un caso que fue hace 4 años, del 2016. Este es el número de registro 40310 y fue enviado con el diagnóstico clínico de empiema pleural. Macroscópicamente, ¿qué se recibió? Fueron fragmentos membranosos, 3 en tejido blando pardo grisáceo que medían entre 3.5 y 19.5 centímetros de diámetro. Es decir, era una pieza de resección pleural. Estas son las laminillas histológicas en las que pueden observar que la pleura estaba muy engrosada. Por lo general, la pleura tiene 1 milímetro de espesor, pero aquí fíjense, van desde 0,5 hasta 1 centímetro de espesor. Ya microscópicamente, ¿qué se veía? ¿Cuál es la conformación histológica normal de la pleura? Joel. No sé, doctor. ¿No sabes? ¿Alguien sabe? Games PC. ¿Quién es Games PC? Doctora, está conformada por una capa de células mesoteliales. Ya, muy bien. ¿Qué más, William? También por colágeno en la espina. Ya. Entonces es una capa de células mesoteliales. ¿Qué son las células mesoteliales? Son epitelio plano simple. Perdón, Games PC, ¿quién es?
¿Qué alumno? Porque si no, no voy a poder ponerlo como en la lista. Hernán Rivero. Ya, Hernán. Entonces, es una delgada capa de células mesoteliales sobre una superficie de tejido conectivo laxo y denso. Pero aquí, fíjense, está completamente engrosado. Y la superficie donde tenían que haber células de tipo mesotelial, tenemos una capa de fibrina y pus, con bastante necrosis de tipo del licuefactivo. Por debajo de esto vemos el tejido conectivo completamente engrosado. Otra imagen de otro de los fragmentos muestra lo mismo. Fíjense, una capa de fibrina y pus que está reemplazando las células mesoteliales, una capa de tejido conectivo laxo y una capa densa y engrosada de fibrosis de tejido conectivo denso regular. La misma imagen, pero a mayor aumento. Y vemos pequeños microabscesos en medio del tejido conectivo. A mayor aumento, aquí podemos ver numerosos polimorfonucleares y piocitos. Miren, fíjense, hay abundante hemorragia y restos de lo que es fibrina. Aquí vemos la proliferación fibroblástica de tipo de tejido conectivo denso con denso infiltrado inflamatorio, de tipo polimorfonuclear y mononuclear, o sea, es mixto. Aquí tenemos tejido conectivo adiposo, también infiltrado por denso infiltrado inflamatorio de tipo poli y mononuclear, y algunos vasos sanguíneos que nutren la pleura. Entonces, ¿cuál fue el diagnóstico en este caso? Fue una paquipleuritis crónica, activa. ¿Por qué? Porque hemos visto neutrófilos infiltrando a la pleura. Todas estas patologías las van a poder leer en su libro. Ahora yo les estoy mostrando casos clínicos. Y ahora lo que nos interesa y tenemos que prestar mucha atención es a lo que es el coronavirus. Ya se han empezado a hacer estudios acerca de esto y tenemos uno en esta página, que son los análisis de la medicina interna, donde tenemos este artículo, cambios histopatológicos e inmunotinción de SARS-CoV-2 en el pulmón, en un paciente con COVID-19. Entonces, nos explica acerca de los hallazgos en la biopsia de un paciente de 72 años, el cual falleció a causa de una neumonitis por el coronavirus, que la cepa específica es esta, SARS-CoV-2. Cuidado que sea pregunta de examen. Este artículo nos muestra los hallazgos histopatológicos que se pueden ver en el pulmón de un paciente diagnosticado y al mismo tiempo que falleció por complicaciones con el virus. Como ven, dice, se obtuvo tejido pulmonar mediante biopsia con aguja transtorácica de calibre 14 de varios segmentos pulmonares, del segmento superior, del segmento singular y del lóbulo inferior izquierdo. Tenemos las imágenes tomográficas del daño pulmonar y pleural, y a lo que nosotros nos interesa en este caso es la histopatología. Aquí, fíjense, las secciones de biopsia pulmonar se analizaron con tinción de hematoxilina eosina y la inmunotinción para SARS-CoV-2 se realizó como se informó en los dibujos. No es buena la traducción.
Y acá tenemos las imágenes de la histopatología. Fíjense, son fragmentos pequeños. ¿Por qué? Porque al paciente solamente se le permitió hacer post-mortem las biopsias pulmonares. Entonces son fragmentos delgaditos. ¿Qué hallazgos tuvimos en estas imágenes? ¿Cuál es la conformación normal de un pulmón? Histológica normal de un pulmón. Pregunta para todos. Carl. Carl, Sí, doctora. ¿cuál es la conformación normal de un pulmón? La histopatología normal. Chicos, es una clase participativa. Necesito que ustedes también comenten. Ya tienen conocimientos básicos de histología y demás materias. Por eso yo necesito que ustedes puedan responder a todas las preguntas que hago, porque si no es como hablar con personas que no conocen acerca del tema, que no conocen. Y ustedes yo creo que ya están en un nivel bastante avanzado para comprender un artículo como este. Talía, John, ¿cuál es la conformación de un pulmón normal? Doctora, ¿Sí? doctora, ¿Sí? estaría conformado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y también a nivel de los, ¿cómo se llama? De la tráquea estaría conformado por un epitelio pseudoestratificado cúbico. Eso Ya. histológicamente. Ya, tienes idea. En las vías superiores, en las vías pulmonares superiores, es decir, bronquios, faringe, tenemos un recubrimiento mucoso de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Está muy bien. Pero ahora estamos hablando de una biopsia pulmonar, es decir, de vías respiratorias inferiores. Y estamos hablando entonces de los alvéolos pulmonares. ¿Cómo están recubiertos los alvéolos pulmonares? Es de un epitelio escamoso simple, muy atenuado, ¿Muy qué? atenuado. Ya. Entonces, nuevamente hablamos del epitelio escamoso simple. Este epitelio recubre los alvéolos. Si se fijan, aquí todavía se puede ver algo de la arquitectura pulmonar. Ya que tenemos acceso a internet, vamos a buscar histología normal del pulmón. Ustedes tienen todas sus computadoras, sus celulares, aunque sea, pues hagan trampa. Y aunque no lo conozcan, busquen en este momento. Nos vamos a imágenes y podemos ver, miren, bastantes imágenes. Aquí vemos la conformación de los alvéolos pulmonares. Fíjense, un epitelio escamoso simple sobre una lámina basal con estas células más rosaditas, que son los macrófagos pulmonares o células de polvo del pulmón, con un intersticio de vasos sanguíneos capilares. Y en una biopsia más o menos se ve así. Aquí hay algunos alvéolos que están rotos.
Sin embargo, es por la técnica histológica. Este es una conformación de la histopatología normal. Ahora, comparémosla con nuestro caso. Fíjense, las imágenes histológicas son completamente diferentes. Ya no podemos ver un fondo nítido y limpio del pulmón, donde puede circular el aire y el oxígeno normalmente. Fíjense la conformación. Es totalmente limpia con trabéculas o los septos alveolares. Pero acá, en la neumonía, si comparamos, vemos primero un infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Vemos la discontinuidad entre las células alveolares. Aquí tenemos células alveolares sueltas. Aquí tenemos exudado de fibrina, que está cubriendo donde debería estar lleno de aire, en el saco alveolar, con denso infiltrado inflamatorio. Esos puntitos azules que hemos visto en la tuberculosis, aquí tenemos un montón, que son los linfocitos o células mononucleares. Aquí tenemos destrucción del tejido conectivo. Y aquí está empezando con fibrosis. La evolución de este paciente no fue mucha, pero fíjense cómo podemos ver todos los elementos de la inflamación crónica. Si ustedes vuelven a repasar lo que es inflamación crónica en su libro de patología, van a ver que tenemos todas las características de una inflamación crónica. En este caso, neumonitis. Ahora, estudios histopatológicos de mayor redundancia con el marcador inmunohistoquímico nos hacen ver ya la infección por el virus. Todo esto es el tejido pulmonar, con una luz normal. Y aquí ya tenemos una luz fluorescente. Con el marcador inmunohistoquímico podemos ver cómo afecta difusamente el tejido pulmonar de estas biopsias con el virus. Todo lo que está en rojo es lo que está afectado por carga viral. Aquí tenemos una ampliación de la imagen. Entonces, es muy interesante este artículo. Y si se fijan en la bibliografía solamente tiene 2 referencias. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Que se está intentando estudiar acerca de este nuevo virus, pero no tenemos mucha idea. ¿Por qué? Porque fíjense, solamente tenemos 2 referencias. Les voy a pasar otro artículo más para que puedan leerlo, que también solamente tiene 5 referencias, pero es bueno que ustedes se mantengan al tanto de los avances acerca de la fisiopatología de este virus. Por eso quiero que ustedes lo lean y voy a recibir sus comentarios en una próxima sesión, porque esta sesión ya está por terminar. En la próxima sesión hay un grupo que tiene que exponer, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los integrantes de ese grupo? Hortensia, ¿Hortensia? Sí, Doctora. Estamos entre Hortensia, Carl, Celinda y Joel. Vamos a exponer tuberculosis. Ya, muy bien. Ustedes nos van a hablar más acerca de la patogenia y también de los hallazgos histopatológicos, ¿no es cierto? Entonces nos van a poner más en claro esta patología que es muy frecuente en nuestro país. Sí, doctora. Ya, entonces uno de ustedes puede compartir las diapositivas, así como yo comparto mi pantalla, o si desean me la mandan y yo la comparto. Me la mandan al grupo para que pueda compartir. Doctor, una pregunta. En cuanto iniciemos la otra sesión o la otra reunión, ¿inmediatamente vamos a exponer? Quiero que se den 20 minutos para leer este artículo que les he pasado. Está en inglés. Yo se los estoy mostrando con la traducción del Google. Ya, doctora. ¿Ya? Dense 20 minutos para leerlo y quiero que en la siguiente sesión, que va a ser más corta, primero va a haber, vamos a hacer una discusión acerca
de lo que ha sido el artículo, que lo van a leer ustedes. Y van a exponer. Doctora, ¿no sería mejor que la siguiente sesión no le ponga límite de tiempo? Es que luego va cortando y luego va cortando. Lo que pasa es que no tenemos un servicio premium de la aplicación y la aplicación solamente nos permite hacer una sesión de 40 minutos. Hay una opción, doctora, porque algunos docentes lo utilizan. En las dos primeras sesiones sí se puede En esta ya no. y en las siguientes ya no se puede. Bueno, doctora. Entonces, en 20 minutos. ¿Yo puede ser media hora, por favor? Está bien, les voy a dar media hora. Entonces nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Y por favor piensen en lo que es su parcial. La próxima semana sí o sí tienen que dar su primer parcial de los temas avanzados hasta el día de hoy. Y piensen en la modalidad que lo vamos a hacer, porque vernos no se va a poder. Sí. Así que todos piensen. Hay muchos estudiantes que se han unido hace 10 minutos. Lastimosamente aquí no podemos ver muy bien lo que es la puntualidad, pero están en sus casas. Yo creo que pueden ser puntuales desde ahí. Así que por favor tengan más seriedad en esto. Ya, nos vemos entonces a las 10 de la mañana. Lean por favor el artículo y seguimos con los comentarios acerca del mismo y con la exposición de lo que es el tema de tuberculosis. Ya, doctora. Bien, doctor.